Después de coger un autobús en Pont-Savant y experimentar los caminos desafiantes, finalmente llegamos a la bella Luang-Prabang. Aquí te llevaré en un emocionante recorrido. Explora los 3 templos más antiguos de la ciudad y déjate sorprender por su belleza centenaria. Prepárate para una aventura única llena de sorpresas en cada esquina. No te pierdas esta experiencia inolvidable en Laos. Amigos y amigas, viajeros y viajeras, bienvenidos a Luang Prabang. Por fin he llegado a esa ciudad que he estado muchas veces y cada vez que vengo siento lo bella que es. La ciudad más bonita de Laos y del sureste asiático. Hoy he elegido 3 templos de más de 30, porque no podemos hacer vídeo de 30 templos. Os quito toda la sorpresa. Vamos a ver 3 templos que yo considero indispensables para que tengáis una referencia histórica importante si vais a venir aquí. Vais a venir a ver esos 3 templos, 2 de ellos son los más antiguos de la ciudad y luego podéis seguir viendo los otros 27. Empecemos ahora mismo. El primer templo se llama Wat Vieng Cong. Estamos justo aquí entrando ahora. Fue construido en el 1560 y todo el mundo dice que es el más antiguo, pero yo creo que mienten. Porque el templo Van Vinsunurat es más antiguo, lo que pasa es que hubo una reconstrucción en el 1800, pero originalmente el más antiguo lo veremos más tarde. Empezamos con esto, el que mienten, el que dice que es el más antiguo. Hay unos pequeños grupos de turistas chinos y tailandeses, pero tampoco es algo muy invasivo, lo cual me molestaría. Siempre no me gusta que haya tanto ruido en esos sitios y hacer colas. Hasta ahora Luang Prabang tiene un turismo gestionable, pero la cosa va para más. Aquí hay un patio maravilloso que podéis ver y hay como una serie de templos y por supuesto el lugar donde duermen los monjes. Vamos a empezar por uno de ellos, entonces nos quitamos los zapatos, cuidadín. Mi idea hoy es daros una idea superficial, si queréis, una pincelada de 3 templos, pero yo creo que es suficiente por cada templo daros un vistazo, así un poco dentro, un poco fuera, el ambiente. Son antigüedades históricas únicas. Y entonces, mira, el techo de ese templo, qué bonito. Una arquitectura muy especial. Quiero mostrar un pequeño templecito que hay. La gente, los turistas por alguna razón, suelen entrar y hacerse una foto saliendo con la cabeza por una ventana, como están haciendo ahora mismo. Todo el mundo hace eso. Es como la fontana de Trevi en Roma, tira la monedita. Se hace por alguna razón que todo el mundo desconoce. Estos 3 templos que vamos a visitar hoy están concentrados en la parte antigua de la ciudad, que es lo que hace que Luang Prabang sea tan bonita. Es una parte muy cuidada, donde se mezcla la arquitectura francesa justamente con todas esas, con esos templos. Entonces la religión budista, que es el centro de la cultura laosiana, y la historia francesa, que es un contraste importante, pero eso es lo que hace
bonito la ciudad. Es la realidad que hubo aquí. Los franceses colonizaron el país hasta el año 75. 75 se independizaron y construyeron un partido único y allí se quedaron. Pero la historia queda aquí. Se puede ver, se puede saborear. La verdad que tengo que decir que aunque haya turismo, como decía antes, un turismo bastante controlado y no te sientes tan mal, digamos, en medio de tanta gente. Hay momentitos donde demasiados grupitos, pero en general está bien. Hoy hace un sol fantástico, no hace tanta calor. Cogemos la moto y así de paso veis un poco las calles principales de la ciudad, que son muy bellas. Esta es la calle principal de Luang Prabang. Como veis, hay muchos templos seguidos, digamos. Muy bien cuidado. La ciudad es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, con lo cual eso se nota que hay un apoyo financiero también y está muy bien. Esas eran casas coloniales francesas, lo veis por la arquitectura. Ahora son guest house donde podéis dormir, o restaurantes, bares. Suelen ser un poco más caros que otras zonas, que el centro histórico, pero nunca son excesivamente caras. Aquí hay un templo que están restaurando, mira. Como podéis ver, también el turismo es bastante así. Bueno, hay turistas andando por aquí y por allí, pero no es excesivo. Lo único, por la noche se concentra mucho en el mercado nocturno, eso sí, muchísima gente ahora. Otra guest house colonial francesa. Aquí ese coche, bueno, yo creo que lo ponen allí como un coche de época. Otra casa colonial, lo ves, son todas casas coloniales en esa calle. Ese es el centro histórico de Luang Prabang. Mirad esa casa, parece la Casa Blanca de Washington, en pequeño. Esta parte de la calle que se acerca al templo donde vamos, quizá la encuentro más turística porque hay más agencias de viajes, tiendas de souvenir y cosas así. ¿Lo veis? Claro, Luang Prabang se ha convertido en la ciudad seguramente más visitada, más turística. El templo en cuestión que vamos a visitar ahora mismo es el Wat Mai. Wat significa templo, Templo Mai, y está situado justo en esa calle principal a la altura del mercado nocturno. Es decir, esta calle no se puede circular a partir de las 5 porque empiezan a montar el mercado, que creo que dura hasta las 10 o 11, pero durante el día es libre, y eso es 365 días al año. Es esa calle. El Wat Mai fue construido en el siglo XVIII, o sea, 300 años, que el templo que acabamos de ver, que es del 1500. Es una época bastante posterior. Así que vamos a ver si entramos. He pagado 20.000 kips, en el templo anterior también 20.000 kips. De hecho, eso hace pensar, cuando los templos que son turísticos se paga, pero el tercer templo, que no va a nadie, no se paga, como no lo hayan cambiado, que creo que no. Y es muy antiguo, no sé por qué no lo han comercializado. Me parece genial así. Nos quitamos los zapatos, amigos, prepararos y vamos a entrar. Tuve suerte que había un grupo de chinos importante, se fueron todos de golpe, me quedé solo en el templo y poder disfrutarlo. Aquí hay mucha historia, aquí tenéis que venir a Luang Prabang y tomaros un tiempo para visitar la ciudad.
en las callecitas, coger una moto, una bicicleta y disfrutarla. Es una ciudad muy glamurosa, tiene un algo, una elegancia, un silencio siempre respetado. Por ejemplo, estuve en otras ciudades donde celebraban fiestas budistas muy importantes, concretamente en Savannakhet. Y por ejemplo allí había mucho volumen de música, era como un gran mercado, y la religiosidad, la espiritualidad, tenías que buscarla entre líneas, ¿no? Sin embargo, estuve en la misma fiesta aquí en Luang Prabang y es totalmente distinto. Luang Prabang tiene como una actitud que sigue siendo contemplativa y espiritual, muy autóctona, aunque del carácter laosiano. En general hay esta vibración aquí. No siempre en otras ciudades digo que la he encontrado. Así que vamos a ver el tercer templo, que le tengo un especial cariño, no sé por qué, y realmente es el más antiguo, del 1520. El Wat Chen Tong, el primer templo que acabamos de visitar esta mañana, en cualquier información histórica lo pone construcción de 1560 y lo pone como el más antiguo. Pero el Wat Visunurat, que es el que vamos a ver ahora, se construyó en el 1512, unas cuantas décadas antes. Lo que pasa es que tuvo una reforma importante en el 1800 y algo, pero sigue siendo el más antiguo y menos visitado por alguna razón. Vamos a verle, pobrecito, nadie va a verle, vamos nosotros. Hemos llegado, hay más movimiento de lo habitual porque parece que la gente local está preparando algún tipo de celebración. A lo mejor me encuentro a Pong, que es un amigo que vive aquí, que es un monje. Me quedaré bastante días en Luang Prabang, lo suficiente como para reunir el material que considero importante, pensando a personas que quizás como tú quieren venir a Luang Prabang y visitarla. Entonces he estado aquí muchas veces, en muchas ocasiones, durante muchos años. En una de ellas, la última vez, estuve durante un mes viviendo. Entonces quise entrar mucho más en la cultura local, sentir cómo es vivir en Luang Prabang. De hecho tengo una comunidad de amigos que siempre me esperan y es muy bonito aquí. Lo que quiero decir es que ese vídeo, que está concentrado en los templos, es para dar una pincelada, como os dije al principio, de idea de información útil, pues si queréis visitar templos. Yo empezaría por esos tres que son imprescindibles. A partir de allí luego podéis ir haciendo un poco lo que queráis con respecto a los templos. Voy a hacer una serie de episodios sobre Luang Prabang, cosas para visitar. He empezado con los templos, porque me parece un elemento central de la cultura, pero iremos haciendo muchas cosas, hay muchas cosas por decir, por ver,
para agradecer en esa ciudad que es maravillosa. Es una ciudad pequeñita de unos 70.000 habitantes aproximadamente y, como os dijo antes, muy glamurosa, muy tranquila, es bonita. La gente está más acostumbrada a recibir las personas occidentales y eso se nota. Se nota más cuando voy a visitar otro sitio que cuando vengo aquí, porque cuando me doy cuenta de que en algún lugar de Laos yo me he dejado llevar por sitios muy alejados, incluso sitios donde no hay electricidad, pero incluso sin ir más lejos, en otras ciudades como Pak Se o Savannakhet, que son ciudades importantes, la gente me miraba con mucha curiosidad, se me acercaba, querían hacer fotos, me miraban como si fueran extraterrestres. Si lo han probado, eso ya no pasa. Eso es un índice de que la gente está muy acostumbrada a recibirnos y que por lo tanto también es una ciudad muy turística. Os invito a visitarla con ese primer episodio. Para adelante. Es una de las citas obligatorias para alguien que quiere venir a visitar ese país. Si os ha gustado ese vídeo, lo encontráis interesante, espero que sí, darle un like, darle fuerte ese like hasta romper la tecla si hace falta, que ayuda mucho el algoritmo y me da mucha felicidad. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, compartir ese vídeo con amigos, darle a la campanita para recibir más información. Buscarme por la red social, como Andar la Vida. Estoy siempre subiendo mucho material allí, estoy muy presente en las redes sociales. Y como último, si necesitáis ayuda, información, tenéis dudas, queréis venir a Laos, necesitáis una consulta, me escribís aquí en el comentario o contestaré en cuanto antes. Si queréis algo más específico, una cosa más cercana, una videollamada, no hay ningún problema, me escribís en el correo Andar la Vida que está en la descripción también y os atenderé con mucho gusto. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao a todos, chao.